4 de septiembre, día clave, porque vamos a ser nuevamente convocados a las mesas de sufragio a pronunciarse, aprobamos o rechazamos el trabajo que han hecho 155, pero quedan 154, si no me equivoco. Ruth Hurtado es constituyente, representa a Malleco, a la Araucanía, y está en este trabajo. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola Miguel Ángel, feliz de estar con usted. Bueno, y como tú decías, ahora ya somos 154 con esta reforma constitucional que se hizo para aceptar la renuncia de Rodrigo Rojas Valle. Bueno, las encuestas de los últimos días dicen de que está muy apretado la opinión de la comunidad en cuanto al apruebo y al rechazo. Hagamos un ejercicio. Si yo le pregunto, porque usted ha estado trabajando en esto ya más de un año, ¿entiendo? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Bueno, pero vamos por ese tiempo. Pero 9 meses, ya. Pero deme 2 razones para rechazar este proyecto. A ver, pese a no estar listo aún, para mí hay temas centrales que son muy importantes más allá de los derechos sociales. Para mí uno de los temas es el respeto a la vida y el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso ya hoy día no existe en nuestra Constitución. En lo aprobado habla solamente del derecho a la vida. Explicando el primer punto que dice el derecho y garantía de la vida, que sería un elemento para rechazar. Le pedí 2, ¿cuál sería el segundo? Sí, o sea, en mi caso ese sería uno, y el otro tiene que ver con la forma de Estado que nos están proponiendo, porque si bien había un sentir, ¿cierto?, quizás no generalizado en la ciudadanía, pero sí de que las decisiones se tomaran de manera descentralizada y que hubiera más desconcentración y descentralización del poder, y esto se ha propuesto de alguna manera con este Estado regional. Pero cuando uno empieza a analizar el Estado regional, pareciera que nos fuimos a 1826, cuando hubieron estas primeras leyes federales para instalar esta constitución fallida, que finalmente no fue aprobada en su conjunto, de manera colectiva. Se hablaba, ¿cierto?, de la constitución federal, pero finalmente no llegó a buen puerto porque fue fallido este experimento. Y si uno ve y analiza, finalmente hoy día estamos instalando pequeñas territorios federales con mucha autonomía, que finalmente esto va a causar además problemas entre las mismas regiones autónomas, comunas autónomas y territorios indígenas autónomos, que cada uno de ellos va a tener, ¿cierto?, sus propias autoridades y con muchas atribuciones además. Entonces esto va finalmente, en vez de mejorar el tema de la descentralización para hacerlo más eficaz y llegue, ¿cierto?, a la ciudadanía, finalmente estamos agrandando el aparato del Estado con más instituciones que no van a lograr permitir de alguna manera que este Estado regional funcione como Estado regional, sino que más como una especie de Estado federal. Y con un sistema presidencial, la verdad es que eso en ninguna parte del mundo se ha innovado de esta manera. Así que es muy complejo lo que hoy día se está aprobando dentro de la convención, y no es algo que nosotros lo digamos como sector, sino que además hay muchos expertos académicos de distintos sectores políticos. Aquí no es que la derecha esté opinando esto, Ruth, sino que entiendo, hay académicos que han estado opinando respecto a eso. Para poder avanzar en el tema, me gustaría que me diera 2 razones por las cuales usted aprobaría esta reforma. A ver, quizás ocupando el antagonismo del tema de la descentralización, porque era algo que se estaba proponiendo, pero no de la forma que lo estamos proponiendo nosotros, y probablemente, a ver, otra cosa que me gusta de lo que haya sido aprobado. A ver, yo tengo bastantes más cuestionamientos que ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta, Ruth, y no partí la entrevista de otra manera? Porque en la discusión de esto de las encuestas hay mucha gente que dice, ¿sabe qué? Yo me voy a centrar en lo que a mí me conviene o lo que yo aspiro como país. Y a lo mejor, con el elemento que usted me da, mucha gente va a decir rechazo a la Constitución porque yo soy pro vida.
Pero otra persona va a decir, sabe que yo soy animalista y creo que están absolutamente conservados los derechos de los animales y a mí me parece que esto es el modelo país que quiero y lo voy a aprobar. ¿Cree usted en eso, que la gente va desde lo particular a lo general para someter en discusión y análisis este plebiscito del 4 de septiembre? Sin duda yo creo que cada uno va a mirar sus propias, lo que esperaba de este proceso constituyente. Algunos esperaban cambio social, otros transformaciones más en el mundo político, otros transformaciones en la forma de administrar, ¿cierto? El territorio nacional. Pero si uno ve, hay varias deficiencias en cómo se está planteando esto. Y aquí, más allá de, si bien los animalistas hoy día están... hay mucho más derechos, yo lo he dicho y he sido muy crítica, de que más derechos consagrados para la naturaleza y los animales que para las personas, hasta el momento, de lo que hemos visto, porque en eso también hay que ser responsable, porque hay derechos, todo el catálogo de derechos se está... los derechos sociales se están discutiendo ahora en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero de lo que he visto hasta ahora, la verdad es que yo no sé si va a ser más beneficioso de lo que teníamos antes, porque si bien la ciudadanía salió a marchar, se hicieron barricadas, corte de tránsito, manifestaciones convocadas, digamos, pero aquí la gente no salió a marchar, ni a hacer barricadas, ni a cortar el tránsito, ni al que baile pase para eliminar el Congreso, para crear un aparato del Estado más grande, para crear más puestos de trabajo, para que tuviéramos dos sistemas de justicia, por ejemplo, un sistema nacional y otro indígena, y ese indígena además dividido en muchos otros sistemas indígenas. La gente no salió para pedir plurinacionalidad, que hubieran territorios autónomos especiales para los pueblos indígenas. La gente salió a pedir mejor salud, más educación, acceso oportuno a la vivienda, cosas que realmente se reflejaran en el cambio de vida de las personas. Y si hoy día nosotros analizamos y somos muy, muy estrictos en revisar las normas, por ejemplo, no hay ninguna norma que hable de la vivienda propia. Sí, habla de que el Estado te va a entregar una vivienda, pero no dice que esa vivienda va a ser tuya. Las propuestas, por ejemplo, del tema de pensiones, dice el Estado va a garantizar que tengas una pensión digna, pero no dice que los fondos de pensiones van a ser tuyos. Entonces es ahí donde nosotros vemos, la semana pasada discutimos el tema del derecho de autor y finalmente hoy día le estamos quitando el derecho de autor a los artistas. Sí, claro. Entendiendo el argumento que usted me entrega, se podría haber hecho estas modificaciones, que evidentemente era por la cual la gente salió a la calle, con la misma Constitución. ¿Por qué no se hacían los cambios entonces? ¿Por qué se tuvo que llegar a este extremo de cambiar la Constitución para poder satisfacer las demandas de un pueblo? A ver, primero porque tuvimos una clase política desconectada de las necesidades y de las urgencias de las personas. Y eso no lo podemos negar, y esto fue de lado y lado, porque tuvimos, 30 años o 20 y tantos años a partidos de la Concertación en el poder, tuvimos 2 periodos del presidente Piñera, y la verdad es que no se hicieron los cambios que la gente pedía. Y en eso hubo una desconexión real como te decía anteriormente, de las necesidades de las personas, pero más allá de eso, también había un clamor a partir del 2010, que hubo un grupo que empezó, ¿cierto?, que nosotros lo mirábamos casi como jocosamente, nomás sin ninguna mala intención, a marcar en el voto Asamblea Constituyente. Y esto es algo que en América Latina se ha ido, y lo hemos visto en nuestros distintos países en América Latina, y que se ha ido casi como un plan para, ¿cierto?, los cambios constitucionales. Y aquí hay que ver esos dos factores. Uno que tiene que ver por el lado político, ¿cierto?, que nunca, siempre ha habido este problema de legitimidad de la Constitución del 80, pese a haber sido reformada en distintas ocasiones y que ya no es el mismo texto original. De hecho, en 2005 hubo una gran reforma que cambió sustancialmente el contenido de la Constitución. Quizás ahí el error de Ricardo Lagos fue no haberla llevado a plebiscito, por ejemplo, para haberla validado democráticamente, y finalmente aquí lo que se lleva a cabo es esta desconexión que está por un lado, ¿cierto?, la ciudadanía, y por otro lado este plan, ¿cierto?, que hemos visto en los países de América Latina de cambiar las constituciones, pero con un sesgo muy
muy marcado, muy ideologizado, más allá de las peticiones reales de la gente, y eso es lo que vemos hoy día dentro de la convención, porque si tú me dices cuáles son las cosas reales que se han discutido hasta ahora, que van en un cambio sustancial a las personas, son muy pocos los temas. O sea, los gustitos aquí se han dado gustitos más bien políticos, ideológicos dentro de la convención para refundar Chile, y eso no lo podemos negar, Ruth, porque así queda en los 161 artículos Ruth, que hoy día tenemos. Eso es lo complicado, porque ahora vamos a tener una información parcializada de cada sector. Seguramente si yo converso con una constituyente de otro lado, de mirada ideológica, me va a contar que esta constitución tiene unos avances notables. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer quienes somos gente de la calle, que tenemos que pronunciarnos el 4 de septiembre? Leernos todo el documento. ¿Cuándo va a estar listo este documento para poder hacer un análisis y que la gente pueda votar informada y consciente de lo que está diciendo? A ver, el documento nosotros tenemos que tenerlo a fines de junio para entregar los primeros días de julio al presidente y que después el gobierno sea quien informe a la ciudadanía. Hay un plazo de 60 días para poder informar del contenido. Hay convencionales como el trabajo que hago yo o hacen otros, que vamos subiendo constantemente a nuestras redes sociales lo que se va aprobando. Independiente si a mí me gusta o no, yo voy subiendo todo, lo aprobado, lo rechazado. Porque es importante que la gente vaya viendo, porque ya llevamos 161 artículos aprobados, Miguel Ángel. Nosotros hoy día tenemos una constitución que tiene un poco más de 130 artículos y ya nosotros llevamos hasta el momento 161 y falta más de la mitad de el contenido que se vote todavía. Entonces vamos a tener una constitución muy maximalista que finalmente, lejos de buscar, ¿cierto?, que por mucho tiempo se criticaba que la Constitución del 80 era una constitución pétrea, que tenía pocas posibilidades de cambio, si bien ahora va a tener un quórum más bajo en cuanto a las reformas constitucionales, pero el contenido es tan extenso que va a ser muy difícil modificarlo, porque finalmente esto va siendo una especie de camisa de fuerza para el legislador, que finalmente el que le da vida, ¿cierto?, a las constituciones. Y aquí están haciendo el trabajo, no solo el trabajo constituyente, sino que además están muchos redactando casi reglamentos dentro de la Constitución, entregando contenidos que no son de materia constitucional, con este mismo fin, de dejar ciertos temas más amarrados, con poca posibilidad de cambio. Ruth, va a ser un tema, como decimos en prensa, en desarrollo. Pronto nosotros vamos a partir con un programa que va a estar dedicado principalmente a ir difundiendo los contenidos de esta nueva Constitución, donde esperamos también contar con su presencia. Gracias, Ruth, como siempre. De nada, Miguel Ángel, que esté muy bien, y un gusto a todos los vecinos de ahí, de la Araucanía, y esperar que voten informados el 4 de septiembre.